Hola, hola, bueno, hola a todas, a todos, a todes. Hola María Teresa, qué lindo verte. Adriana, Y ¿qué tal? Bueno, y hola Mariano Sarabia, especialmente agradecimiento para él, que fue quien nos hizo la conexión con María Teresa. es Y también gracias. mi agradecimiento a Mariano. Enorme agradecimiento y muchísimas gracias, María Teresa, por haber sido tan amable y responder a nuestro llamado y a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo quiero ser breve con la presentación. Sabemos la enorme escritora a que estamos entrevistando, la cantidad de premios que ella ha recibido, como el Hans Christian Andersen, que ya mencionó Néstor Fantini, por su novela Estéfano en la categoría de lectura juvenil. Y bueno, María Teresa es escritora, tallerista, docente, y para concentrarnos un poco, porque tenemos breve tiempo, hemos elegido hablar de su última novela, una escritora de provincia, a la que Ujú. también le quiero agradecer muchísimo porque ha sido una lectura tan hermosa y placentera. Y María Teresa, que eh, es enormemente reconocida y querida por tantas y tantos lectores, como le dicen la Tere. Acá en este libro ya desde el título se posiciona en su lugar, una lectora de provincia. Para los que vivimos en Latinoamérica, sabemos que hay una fuerte predominio de la capital y que ser de provincia ya nos posiciona en otro lugar. Y María Teresa comienza su libro con una descripción muy hermosa que también marca: nací en una casa de inquilinato con letrina comunitaria, sin obra social, ni trabajo en blanco de mis padres, sin más conocidos ni familiares en el pueblo. Y bueno, yo quisiera con esta breve introducción darle la palabra a ella para que se desarrolle y nos cuente de esta biografía que está conectada con una cantidad de escritoras y escritores que fueron marcando la escritura de María Teresa. Adelante, por favor, gracias. Gracias, Adriana, muchas gracias. Gracias también a Mariano por este puente entre las dos y a vos por la presentación y por esta invitación y a quienes están escuchando. Bueno, Una lectora de provincia es un libro que yo escribí a pedido de la editorial. Está en una colección de la editorial Ampersand Argentina que invita a personas que tienen una relación muy fuerte con los libros, pueden ser escritores, pero también pueden ser, digamos, bibliotecarios o editores, y a escribir un libro que tenga que ver con los libros, con la lectura. Y yo decidí hacer una suerte de autobiografía lectora, eh, que tiene, bueno, que toma cosas es el libro más, de todos los libros que he publicado, es el libro más personal. Digamos, es un libro que, digamos, en la que yo sería el personaje ahí, digamos. Entonces, bueno, voy contando la infancia, eh, la apetencia tan fuerte por las historias, ya desde la primera infancia, por los relatos, también el lugar de donde provengo, porque tal como lo decís en el comienzo, bueno, cuando yo era niña, pasábamos aprietos económicos. Mi papá era un inmigrante recién llegado de Italia, entonces, bueno, hasta que logró encontrar un buen trabajo, que lo encontró finalmente cuando yo tenía 9 10 años más o menos. Pero antes de eso, bueno, vivíamos en lugares precarios, pero en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo apetencia lectora y cultural de mis padres. Bueno, entonces eso estuvo desde el comienzo.
así como también el gusto muy fuerte por el relato, por los relatos, no solamente la lectura de libros, sino las historias de las personas. Y eso sí que me hizo mirar mucho los márgenes, diría, ¿no? La cierta marginalidad mm, en la cual vivía. Y después, cuando ya no he vivido en esa marginalidad, en esa suerte de marginalidad, eh, mirar, mirar a otros, ¿no? Mirar a otros y, bueno, empatizar, ¿no? Empatizar con el dolor del otro, con la necesidad del otro, de la otra, y eso finalmente me dio mucha materia de escritura, ¿no? Italo Calvino dice que no se escribe desde la herida, sino desde la cicatriz. Bueno, puede ser eso, ¿no? Que uno escribe desde la memoria de cosas que ha vivido o ha visto, cuando está quizá en mejores condiciones para poder escribir, ¿no? Eso un poco. Sí, Sí, María Teresa, vos tuviste un fuerte desarrollo en tu escritura en la docencia, muy, tanto, sí, cómo fue y cómo es ahora tu relación con los jóvenes lectores? Vos sos parte de una editorial también, del Centro de Difusión de Investigación de Literatura Juvenil, y, he sido. ah, Claro, a ver, yo terminé la universidad, los estudios universitarios, un poco antes del golpe de Estado en la Argentina. Y luego, porque había tenido una participación en una organización de izquierda, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía, bueno, no pude dar clases durante todo el tiempo de la dictadura. Entonces, bueno, fui parte de esa gente que hizo lo que se llama aquí el incilio, que es un traslado dentro del mismo país. Uno se va a lugares donde nadie lo conoce, o un pequeño pueblo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que yo pude empezar la docencia con el advenimiento de la democracia. En el año, a fines de la dictadura, en el 83, empecé a dar clases. Y luego, en el 84, o sea, recién surgida, recuperada la democracia en la Argentina, con otras mujeres armamos un centro de literatura infantil y juvenil y trabajamos muchísimo en la formación de maestros lectores. Yo estuve en ese centro de modo formal hasta el 95. Y luego me retiré, pero bueno, sigo hasta el día de hoy con una relación, digamos, afectiva muy fuerte, y a veces me convocan por alguna cosa en especial. Luego yo seguí dando clases en profesorados, también formación hice mucho la formación literaria de actores en un profesorado de teatro de la provincia y en magisterio, en estudiantes de magisterio. Y me jubilé porque yo soy una persona mayor, tengo 70 años, así que hace muchos años ya que me jubilé. Y, mm, y- pero he seguido muy vinculada a la docencia porque me invitan mucho y yo acepto ir a, a encontrarme con lectores en escuelas secundarias o primarias, porque tengo en mi obra libros para muy pequeños, para más grandes, para adultos, bueno, distintos géneros también. Entonces, sigo yendo mucho a la escuela y a las escuelas y defiendo mucho la educación pública, gratuita, inclusiva, que siempre está en riesgo, digamos, siempre está en riesgo de perderse, sobre todo ahora está en riesgo de perderse en parte, pero que en Argentina constituye parte de nuestra más profunda identidad. sí, yo te preguntaba porque ahora es preocupante que están queriendo introducir dentro de la currícula estudiantil la educación financiera.
y están proponiendo el libro Niño Pobre, Niño Rico. Yo tuve esta información a través de la querida Biblioteca Popular Pocho Leprati, que trabaja con Sí, muchísimo ahínco, muchísimo. precioso. Hermosa. Y quería preguntarte si hay en Córdoba o dentro de lo que ustedes también están en esos centros educativos, si también están trabajando para dar otra perspectiva de la educación que no fuera solamente el lucro educativo, ¿no? No, sí, yo creo, bueno, son cuestiones que baja el gobierno o algunas instancias intermedias de esta gestión, pero yo creo que, salvo algunas situaciones puntuales de algunos docentes, me parece que no prosperaría porque hay una formación docente interesante en una cantidad importante de docentes con los que se ha trabajado desde los años 80 hasta ahora, no solamente centros como ese al que yo pertenecí y del que formé parte, sino también sobre todo los planes de lectura de nuestro país. Eh, en en los primeros años de recuperación democrática, hubo un plan nacional de lectura que dirigía una persona, una intelectual llamada Eve Clementi, que sembró en distintos lugares del país, bueno, esta preocupación por la calidad lectora de la población. Y esos planes de lectura han tenido mejores épocas o peores épocas según los gobiernos. Por supuesto, los gobiernos más populares han tenido mucha mejor calidad, digamos, o actividad de esos planes de lectura, y en otros momentos ha bajado, pero se han sostenido hasta ahora. A nivel nacional, en este momento están suspendidas por el último gobierno, pero los hay en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, en varios lugares, y en Neuquén, por ejemplo, están trabajando mucho. O sea que digamos, ¿qué hacen esos planes? Siguen capacitando a docentes, bueno, en educación sexual asistida, pues, integral, por ejemplo, en cuestiones de género, digamos, profundización de la lectura, en compras de libros que llegan a las escuelas o a los mismos chicos de modo gratuito para trabajar, digamos, no creo que se pueda romper todo así por una decisión presidencial. Yo creo que es más, ¿cómo diría? Es también un poco por la galería, porque se tiran esos escándalos al espacio público y se hace un eco social, pero en la base docente eh, hay otra pasta, y si bien habrá docentes también que se pliegan a eso, pero no son de ninguna manera la mayoría. Claro, porque nosotros que no estamos en Argentina, pero seguimos tan de cerca todo el desenvolvimiento cultural que se da en Latinoamérica, es como que vemos dos realidades diferentes. Por un lado está toda esta agresividad del gobierno por suprimir y hacer como un retroceso cultural, lo que ellos le llaman la batalla cultural, pero por otro lado es una afluencia de escritores y de Claro, eventos y de libros y editoriales independientes que parece como no, imposible de parar. claro, es que eso es lo que estaba tratando de transmitir, ¿no? Hay como dos capas, hay una cosa, por supuesto que hay una destrucción tremenda está haciendo este gobierno. ¿En qué sentido? En que, bueno, por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura desaparece, en este gobierno desaparece, pero quedan los planes, algunas provincias sostienen sus propios planes, se suspenden leyes, se suspenden apoyos, la Argentina no participa en Frankfurt, en la feria de Frankfurt, no participa en la feria de Guadalajara, se quiere anular la educación sexual integral, se pone un número de teléfono para que los maestros para que los padres denuncien a maestros que se supone que tienen una mirada
digamos, más favorecedora de la población, digamos. Eh, Se hace todo eso, pero pero hay anticuerpos en la sociedad en lo micro, ¿no? O sea, es una destrucción muy grande porque se destruyen, digamos, recursos, pero en las cabezas de la gente eh, hay, me parece a mí, hay incluso en gente, porque hay como una disociación, incluso en personas que lo han votado a Milei, no, Bestia. no El tren hubiera ganado. conocido como la Bestia es utilizado por miles de migrantes para cruzar México rumbo a Estados Unidos. Uno Estamos como miles de hackeados, venezolanos fallece al intentar llegar a Estados Unidos. Se trata A ver. de Osliver estamos Robles, hackeados, Néstor. simplemente al caer de este tren. ¿Podrán anular esta persona que intervino en el chat? Muteada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bueno, bueno. Este, bueno, las conexiones pasan esas cosas. Claro, digamos, que haya manifestaciones de tal brutalidad hechas por el presidente, no quiere decir que eso, digamos, inmediatamente produzca una transformación en lo micro, en las aulas, en los espacios, porque, claro, en Argentina, bueno, la educación pública gratuita, primario, secundario, universidad, eh, y posgrados incluso, ¿no? Incluso la educación eh, paga con una cuota baja, como son las cantidades de escuelas que son de las organizaciones religiosas o de parroquiales y demás, que tienen, digamos, una cuota pequeña y que constituyen el grueso de las escuelas en la Argentina, diría el 90% de las escuelas argentinas, entre unas y otras, que son todas esas escuelas son escuelas estatales, porque son estatales de administración estatal o estatales de administración privada. Nosotros, en realidad, el nombre correcto para escuelas privadas sería solo aquellas escuelas de una cuota muy alta que no están subsidiadas o que no se ajustan a ciertos parámetros que el sistema educativo argentino propone. Entonces, todas esas escuelas con las que hemos trabajado tantas personas, yo, por mi parte, 40 años más o menos en formación en la construcción de una sociedad lectora, de maestros, lectores, para que a su vez ellos trabajen con niños, constituyen el 90% de las escuelas argentinas. Y la universidad, las universidades nacionales, que hay muchas y que después de 2005 para acá se crearon muchas nuevas también, estatales, provinciales o nacionales, públicas, gratuitas, constituyen también, no sé yo la cifra, pero la absoluta, la gran mayoría de la formación universitaria argentina. Y, las universidades nacionales son las más prestigiosas en la Exacto, Argentina. exacto, sí, sí, sí. Eso es lo que se percibe, lo que percibimos desde Claro, afuera. Es impresionante, ¿no? La cantidad de escritoras, sí, escritores, claro. editoriales el movimiento de resistencia universitario que lo vemos, ¿no? Por eso hablo de los anticuerpos. En lo más específico, en lo que yo más conozco, que es la literatura, Argentina tiene una literatura muy potente, muy fuerte. En Córdoba nomás hay alrededor de 50 editoriales, en la provincia de Córdoba. 35 um,
registradas en la Feria del Libro de Córdoba. Estoy hablando de una provincia. Una provincia nada más. Es la provincia quizás que más editoriales tiene después de Buenos Aires, después de Capital Federal, ¿no? Pero, digamos, hay una gran potencia de escritores, de narradores orales, de músicos, de pintores, bueno, de críticos literarios, de editoriales. Entonces, bueno, yo creo que hay como una disociación entre algo que está pasando en las estructuras más altas y, y otros modos de resistencia. Lo que pasa es que me parece que no hay, eso todavía no se ve en lo macro, porque, bueno, no el grueso de la población que se opone a este gobierno, que ya es seguramente la mitad o más, no encuentra quien no tiene muy claro todavía detrás de quién o quiénes encolumnarse. Esa es mi percepción. Claro, claro. Y regresando a la escritura del libro en particular, a mí me emocionó mucho el capítulo donde vos hablás de tu relación con la poeta Beatriz Vallejo. eh, Eh, es de una dulzura, de una amabilidad, y uno como viaja por ese pueblito de San José de la Esquina con esas callecitas de arena. Y a mí me gustaría preguntarte, si puede ser, pues, trans- cómo fue el proceso en tu escritura de la poesía con respecto a la prosa narrativa, si era algo que lo precedió, si se incorporó después, cómo fue y cómo se da en tu escritura la no, poesía. la poesía estuvo primero, pero claro, no es la poesía que he publicado, sino, digamos, esa relación con la poesía estuvo desde muy jovencita, bueno, como suele suceder que cuando uno es adolescente, bueno, hay un llamado de la poesía muchas veces, pero es algo que corre paralelo. Yo, la poesía, digamos, lo que más escribo es narrativa. Digamos, está de algún modo más ligada a mi voluntad. La poesía, el poeta italiano Eugenio Montale decía, escribo solo cuando la poesía me visita. Yo diría, bueno, me visita muy de vez en cuando, más ligado a cuestiones emotivas más profundas, ¿no? Más íntimas, diría, ¿no? En cambio, la narrativa tiene más que ver tiene que ver conmigo misma, pero también con lo que yo veo de los otros. Sí, nosotros tenemos un escritor y colaborador del Hispanic LA que hoy no está presente porque tuvo un compromiso personal, pero Iván Bielesek te manda muchísimos saludos desde Gracias. María. Sí, muchas Y, gracias. y Iván, bueno, me decía que en su vida tu libro Kodak ha hecho una impresión, y entonces me decía, por favor, no dejes de decirle a Tere, mandarle mi Ah, saludo y muchas hablar gracias. mejor. Muchas gracias, retribuirle mi cariño. Y Claro, discúlpame, Kodak sí. discúlpame, o sea, porque sumado a eso, acá en el chat tenemos a P4810 que dice, crecí en mis años de preadolescencia a fines de los 80 en el taller Julio Cortázar de la ciudad de Córdoba, leyendo algunos de los hermosos cuentos de la Tere Andrueto. Ay, Sigue, claro. gracias Tere por tanto. Y sigue, hoy mis cachorros leen algunos de tus cuentos. No, gracias. El taller Cortázar, no sé si todos los que están escuchando lo saben, es un taller que se hizo donde iban en general los hijos de desaparecidos,
de padres desaparecidos o presos o vinculados, dañados más particularmente por la dictadura, un taller experimental de trabajo, de escritura y de lectura que fue muy importante en Córdoba. Y bueno, yo muy agradecida por la lectura. Y es el compañero Pablo Balustra quien te manda eso. Sí, sí, gracias, Pablo. No, claro, no me acuerdo lo de Kodak, Kodak es un puñadito de poemas y lo escribí a lo largo de casi 10 años y son escenas familiares que yo recordaba y a las que fui dándole esa forma de poema. La poesía siempre me llega por esa vía, por algo muy íntimo. Eh, bueno, en esos años yo perdí a mi papá, perdí a mi hermana, y entonces hay algo, eso está por debajo, aunque no se explicite, digamos, ¿no? En cambio, la narrativa se ajusta un poquito más a cierta disciplina de escritura, que no es tanta mi disciplina de escritura, pero sí, digamos, tiene un poco más que ver con eso. Sí, Cleofé también es bellísimo. Claro, Cleofé, porque Cleofé, Cleofé lo escribí en el tiempo del Alzheimer de mi mamá. Entonces, la poesía llega en esos momentos, me acompaña más en esos momentos. Bueno, yo no sé si puedo pedirte que nos leas alguna cosita, si puede ser, pero no sé si estoy pidiendo demasiado. No, no me pedís demasiado, sino que como no, bueno, son opciones, pero podría decir eh, dos poemas que recuerdo de memoria. Un poema Visita, a ver. Hoy vino mi madre a visitarme y caminamos las dos por estas calles. Hablamos de mi hermano, de los hijos, de las chicas del sur, de mi cuñado. Otra vez yo critiqué al gobierno y ella dijo otra vez, es un país tan grande, no quiere que me queje. Este país generoso recibió a tu padre y rodamos las dos hacia una zona de tristeza hasta que se detiene y dice, ayer hice dulce de duraznos y yo digo que hablaron de mi libro en el diario. Qué hermoso, muchísimas El gracias. poema se llama Visita y está en Kodak y bueno, como pueden ver, toma como un pequeño relato que se transforma en poema por una búsqueda musical, de una visita de mi madre. Bueno, eso, Es hace muchos años. bellísimo, es bellísimo. Yo le decía Gracias. también a Iván que acá en California estamos recibiendo el otoño y le decía que hoy veía el sol tenue y lo relacionaba con tu voz, porque tu voz tiene una melodía muy Ay, abrazadora, muy gracias, amorosa. Yo le estoy gracias, escuchando, eh, gracias. Vos sabés que hago desde hace 8 años, hago una columna radial una vez por semana, y donde cuento una historia, un perfil, bueno, una pequeña crónica. Y entonces sí, el tema de la voz, sí, llega a la radio, la voz llega a lugares donde a veces no llega la palabra escrita, ¿no? Se mete en la vida de los oyentes. ¿en qué radio es, Tere, para que podamos escuchar? Ahora está saliendo en una radio de Córdoba que se llama La Ranchada y también en otra que se llama Nexos y en varias otras radios que lo toman. Se puede tomar cualquiera, incluso ustedes pueden tomarlo y reproducirlo no hace falta ni autorización. Lo podés encontrar, para encontrarlo más fácilmente, en Instagram, Nada del Otro Mundo se Ah, llama. Ese es perfecto. el programa, Nada del Otro Mundo. Ahí también se cuelgan las columnas que yo hago y las que hacen mis compañeros, porque hay 4 columnistas en el programa. Bueno, realmente un enorme lujo poder escucharte y poder
escuchar tu voz recitando tu poesía. Este libro Gracias. realmente me ha parecido una maravilla porque aparte y abre puertas a otras Sí. lecturas continuamente, pero de una manera muy, no sé si la palabra didáctica molesta, pero a mí me No, resultó no muy molesta. amable No, para... no, no molesta. De una manera no académica sería, porque claro, porque, bueno, en realidad, claro, bueno, siempre he trabajado leyendo. Cuando era más joven, hablando de la voz, eh, me contrataban en algunos espacios para ir a leer. He leído, por ejemplo, en una residencia geriátrica durante 7 años. He ido a leer una vez por semana, eh, bueno, lo que a mí me gustara, lo que les gustara a otros. Entonces, y he trabajado con niños, he trabajado con jóvenes, he trabajado con adultos, con personas, he estado en espacios universitarios, de posgrado y demás, y también he estado en encuentros barriales con personas, digamos, apenas alfabetizadas. Em, yo siento que la palabra es para todos y eso, ese transitar por distintos públicos, digamos, me ha dado esa forma que vos decís, eh, didáctica o blanda, digamos, en la comunicación con el otro. Y a la vez, bueno, también aparecen recomendaciones de muchos libros leídos. Yo te lo quiero agradecer especialmente porque en estos tiempos tan difíciles y a veces tan oscuros que estamos viviendo, la Ujú. escritura, de la manera en que se está desarrollando ahora, son lugares no solamente de refugio, sino de expansión, ¿no? Donde uno Así siente es. que hay un potencial posible en donde podemos desarrollarnos. Sí. Y vos sabés que hablando de esto, de las características de nuestra sociedad, no sabés la cantidad de grupos de lectura que hay, de personas, algunos con un coordinador y pagan un dinero, digamos, para un encuentro o dos semanales. Y otros no, simplemente grupos de personas, eh, amigos o conocidos o con un interés compartido, que se reúnen sistemáticamente, leen ciertos libros y después los discuten. Y todo eso también forma una red, ¿no? Una red de contención también. Sí, 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 sí. Con respecto a eso, y una última preguntita, si no es molestia, me ¿No? gustaría saber un poquito sobre narradoras argentinas, esta editorial Sí, de mujeres, porque bueno, es un proyecto maravilloso, súper interesante, y me gustaría un poquito saber de eso, ¿no? te agradezco mucho la pregunta, Adriana, te agradezco mucho. Es un proyecto que llevamos desde 2012. eh, Juana Luján, que a la vez es también mi hija, y Carolina Rossi, que es una exalumna. O sea que son dos mujeres de 40 años y yo, que soy la vieja del grupo, y rescatamos obras, recuperamos obras de grandes escritoras argentinas que han sido olvidadas, descatalogadas, que hace tiempo que no se reeditan, o que dejaron alguna de sus obras sin poder publicarla, grandes escritoras, la mayoría tuvo en algún momento su reconocimiento, pero son todas anteriores porque son escritoras que ya murieron, digamos, ¿no? Entonces murieron antes de la explosión de Internet. Entonces, bueno, están Claro. olvidadas, no han entrado en el canon y bueno, nosotras las recuperamos, es una colección que editamos en la editorial universitaria de Villa María, que es una ciudad de la provincia de Córdoba, que queda a 160 kilómetros, 150 kilómetros de Córdoba capital, hacia, hacia Buenos Aires. Eh, Tiene una universidad pública gratuita, enorme, de mucha pujanza, es nueva, de hace unos 20 años más o menos,
la universidad y tiene una editorial con un fondo editorial muy grande, muy importante, y ahí han alojado a nuestra colección de narradoras argentinas, cuyo objetivo es para nosotras restaurar, recuperar una genealogía de escritoras que se habían olvidado. Y el método en que cómo hacen para O las encontrar elegimos. sí, sí. Claro, bueno, algunas yo las recuerdo, como soy la más vieja, entonces las recuerdo de haberlas leído, conocido de joven, porque a mí siempre me interesó leer escritura de mujeres, incluso cuando esto no era tan frecuente, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, hacemos rastreos, buscamos, ¿no? En las redes, en las librerías de viejo, bueno, buscamos también. Y también investigadoras que trabajan sobre la obra de mujeres olvidadas, ahora que la colección ya tiene un nombre y demás, nos acercan eh, intereses, porque cada libro que sale, cada escritora, sale un prólogo. Nosotros invitamos a un prologuista, pero a veces un posible prologuista nos acerca una obra también, ¿no? Pero si no, buscamos nosotros prologuistas, que pueden ser varones o mujeres, no a veces son del mundo académico, a veces son otros escritores, gente que las conoció o que las valoró, o bueno, o a quienes invitamos a leerlas y que se expiran sobre ellas. Y Me bueno, la parece colección ya tiene ya ha logrado, digamos, ser tener una visibilidad, digamos, ¿no? Por supuesto no es una colección que tenga la posibilidad de ir en una editorial universitaria o estatal, porque, digamos, no es un proyecto que le pueda interesar tanto comercialmente a una editorial de índole comercial. Porque en principio, digamos, bueno, son escritoras que no están, que ellas no pueden hacer presentaciones de libros, ni dar entrevistas, ni nada. Somos nosotras las que hablamos de ellas. Entonces todo eso hace Ya sabemos que en el mundo del libro mucho también se sostiene con la presencia del autor, que va a una feria, que participa de una mesa, que va a una conferencia. Bueno, acá son todas mujeres que ya no están, ¿no? Algunas son muy de hace ya muchísimos años, pero también quisiera decir que hacia los años 40, en el siglo XIX y comienzos del XX, hubo grandes escritoras, pero pertenecientes todas a la élite nacional. Y hacia los años 40 y después con el peronismo, empiezan a estudiar estudios superiores, mujeres de sectores medios, este, con, eh, con el peronismo y antes con los movimientos socialistas, anarquistas y demás, empiezan a estudiar mujeres de sectores medios de la sociedad, y así empiezan a aparecer muchas escritoras de otras procedencias, ¿no? De otras procedencias de clase, me refiero, ¿no? Muy interesantes, grandes escritoras. muy interesante y aparte en esa línea, ¿no? De sostener la memoria para cuidarnos. Absolutamente. Nos Nos interesa cortamos. eso particularmente. Bueno, muy bien, creo que nuestro tiempo se está acabando, Bueno, pero yo quiero agradecer muchísimo esta charla, agradecerte especialmente María Teresa, y ha sido un enorme placer, enorme tu generosidad y no, por favor. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a Néstor, al espacio, a todos, a Gabriel y a Mariano, que nos ha hecho de puente. exactamente. Y bueno, a leer porque este libro es realmente precioso y todo lo de María Teresa es una Muchas belleza. gracias. Así que muchísimas gracias, un honor. Bueno, Antes que se vaya, sí. muchas gracias, María Teresa, pero también, por favor, ahí están pidiendo el título del libro en el cual aparecería ese poema que recitaste. Eh, Ah, lo pueden ver. El poema está
mi libro Kodak, que no sé si se conseguirá tan fácilmente, sino en mi poesía reunida. María Teresa Andrueto, Poesía Reunida, Ediciones en Danza. Y esa poesía reunida, ese libro, el Plan Nacional de Lectura, en 2014, no, a ver, en 2014, no, en 2019, lo compró para todas las escuelas secundarias del país. O sea que si no lo consiguen en una librería o no quieren ir a comprarlo, se acercan a alguna de las escuelas secundarias que tengan cerca y ahí tiene que estar. Qué hermoso. Muchas gracias. Y finalmente también, si podrías hacer algún tipo de colaboración con Hispanic LA, si quieres que publiquemos alguno de tus trabajos, sería maravilloso para nosotros, ¿ah? Ahí te mandé Bueno, en como no privado, sé te bien mandé en cómo es, privado en el chat. pero podemos hablar con Adriana. Ok, perfecto. De todos modos, te mandé en el chat el email de Gabriel y el email mío, ¿ok? Perfecto, Muchas gracias. perfecto, Muchas gracias. perfecto. Gracias, No, María por Teresa. favor, a ustedes, a ustedes. Muy bien. Adiós. Hasta Gracias, luego. Muchas gracias. Adriana. Chao, Adrián, chao. un beso grande. Gracias, María Teresa.